Nuestro viaje nos lleva a Nihuelas, el balcón del Valle del Lecrín, un municipio granadino que ha hecho del agua que desciende desde Sierra Nevada por el río Torrente su bien más preciado. Es y ha sido fuente de vida de las distintas civilizaciones que se asentaron en sus riberas y de las que aún se conservan interesantes vestigios. Vamos a recorrer el entramado de angostas y sinuosas calles del casco histórico de esta bella localidad, de pasado musulmán, que atesora impresionantes joyas arquitectónicas. Visitaremos sus palacios y jardines, la iglesia, la almazara, sus acequias, fuentes y aljibes. Y degustaremos su rica gastronomía con productos de la tierra en un antiguo molino de trigo. Iniciamos nuestro recorrido en el Partidor de Aguas, una construcción de piedra del siglo XVI que divide el caudal procedente de la sierra hacia las vegas de Dúrcal y Nihuelas. Estas aguas nutren fuentes, riegan los jardines, alimentan los huertos de la vega y movían molinos de aceite y de trigo. Desde aquí iniciamos el sendero que discurre paralelo a la acequia de la Pavilla, de época nazarí. En el primer tramo localizamos un ejemplo de casa-cueva. Para realizar el trazado de la acequia se excavaron en la roca ingeniosos túneles y trincheras que podemos observar en esta senda bien acondicionada. En algunos tramos hay pasarelas suspendidas sobre el vacío y otros pasan por una grieta abierta en la roca. Un paseo que permite al viajero contemplar unas vistas extraordinarias del valle del río Torrente y de Sierra Nevada. Estamos en una época muy seca, con unos años que ha llovido muy poco y aún así continúa bajando una cantidad de agua bastante importante y sobre todo muy constante. Eso habla muy bien de la inteligencia y del ingenio que tuvieron los primeros habitantes de esta zona en cómo gestionar el agua con esas infraestructuras. El sendero de la acequia de la Pavilla, en 1,5 kilómetros te está mostrando todo eso, las casas cuevas, cómo los habitantes de esta zona buscaban condiciones muy específicas, vertientes que dieran al sur, cerca del agua, con tierras fértiles. Esta centenaria infraestructura hidráulica ha generado en su recorrido un paisaje único y peculiar, flanqueado por especies vegetales típicas de las riberas, en el que podemos encontrar multitud de aves y diferentes tipos de libélulas y mariposas. Al final del sendero nos encontramos con otra auténtica obra maestra de ingeniería hidráulica popular, el distribuidor de aguas que divide la acequia en dos ramales, el que continúa hacia Nihuelas y el que se desvía hacia la pedanía de Acequias y Mondújar. Continuamos nuestro camino ascendente para adentrarnos en el Caorro de Nihuelas, el desfiladero que durante cientos de miles de años ha esculpido en la roca el río Torrente, que baja desde las nieves del Pico del Caballo a 3.011 metros de altura. El Caorro es un remanso de paz y frescor en el que disfrutar de las aguas del deshielo de la sierra y del relajante sonido de la cascada. Un vergel que cobija una amplia variedad de especies vegetales y animales, como la lavandera cascareña, ave cuya presencia es indicadora de la calidad del agua. Esta parte del río es cauce natural. Aquí no interviene la mano del hombre justamente aquí, pero sí más arriba. Una causa de la estabilidad del flujo del agua eran las acequias de careo, la infraestructura hidráulica que se fabricaron en la parte alta de Sierra Nevada y que hacen que el agua ralentice su marcha y se infiltre en el terreno y luego salga más abajo. Gracias a esa gestión del agua tenemos una zona perfecta como para pasar el día, poder observar la naturaleza, poder disfrutar de una temperatura maravillosa. Avanzamos por el entorno de este bello pueblo granadino visitando el monumento natural Falla de Nihuelas,
accidente geológico de enorme interés a los pies del monte Zahor. Se trata de una impresionante fractura del terreno, fruto de las tensiones en la corteza terrestre provocadas por el movimiento de las placas tectónicas. La falla, uno de los mejores ejemplos de su clase que encontramos en Andalucía, ofrece por su composición en mármoles un color claro muy llamativo y marca la separación entre el macizo de Sierra Nevada, elevación montañosa producida por el choque de las placas europea y norteafricana, y el Valle de Lecrín, en la depresión de Padul-Durcal. Es una orogenia activa que continúa en la actualidad. Alrededor del borde de Sierra Nevada se producen unas fracturas que hacen un bloque descienda y el otro ascienda, y eso son lo que se conocen como fallas normales, fallas de borde. Es una fractura que se prolonga 15 kilómetros desde aquí en dirección al pueblo de Padul y 200 kilómetros en profundidad. Una de las razones por las que se declaró monumento natural fue porque uno de los pocos sitios en los que podemos ver lo que se llaman tectoglifos, que son las acanaladuras, las grietas, las fisuras, las estrías que produce el material al moverse. Ponemos rumbo al casco histórico de Nihuelas para realizar una visita guiada a uno de los molinos de aceite más antiguos de España, la almazara La Herilla, construida entre los siglos XIII y XV, hoy convertida en centro de interpretación. Es todo un referente de la cultura del aceite de oliva. Cuando llegan los agricultores, acuerdan con el maestro molinero lo que le va a cobrar para que le hagan la molienda, le transformen la aceituna en aceite de oliva. Cada agricultor se deposita su aceituna en un troje. Hay que destacar que este almazara tiene dos sistemas de molienda. Una de la época ibero-romana, es movida por atracción animal, que le llamamos el molino de sangre, y otro sistema de molienda que es el hidráulico, que se incorpora en el siglo XV, ya aprovechando el agua que viene por la calle. Utilizamos el sistema de viga y quintal. Es una viga hecha en una sola pieza de más de 12 metros, se le va presionando para ir sacando lo que es el aceite. El colofón a la visita a la almazara es una degustación de este exquisito producto. Pues ahora vamos a comenzar con la cata, en la que vamos a probar 3 tipos de aceite: picual, lechín y hojiblanca. Vamos a levantar la tapa, lo vamos a oler y podemos ver que huele a tomatera, también quizás algún cítrico, las ramas de olivo, a manzana también, y después ya lo probamos y vemos que es untuoso, pica un poco. El agua que fluye por la acequia que va hacia Durcal producía la energía necesaria para alimentar el molino de trigo de esta antigua alquería situada a las afueras del pueblo. Hoy forma parte de la oferta turística de la zona con una carta que apuesta por productos locales. Para nosotros es muy importante la sostenibilidad. Estamos inscritos en la Carta Europea de Turismo Sostenible. Los platos que elaboramos en el restaurante son todos de productos locales. Elaboramos nuestro propio aceite de oliva, tenemos un vivero con tomates, con hortalizas. Y la carne vacuna es de la vaca pajuna, que es una raza autóctona de Sierra Nevada. Y luego tenemos varios platos más, como unos quesos de cabra, que son de Padul. Vamos a hacer un tataki de vaca pajuna. Vamos a cortar una pieza del lomo bajo, la vamos a sellar, unos segundos por cada lado. La vamos a macerar en soja, jengibre y ajo, y la vamos a cubrir con un poquito de sésamo para que dé un toque crujiente. La vamos a emplatar con una base de canónigos, con un poco de cebolla roja y una salsa de mostaza de anchoas. Regresamos a las calles del centro histórico para visitar la Casa Zayas, un precioso palacio del siglo XVI de arquitectura mudéjar y portada renacentista, actual sede del ayuntamiento. Nos encontramos en el palacio de Casa de Verano de María Antonia Zayas. Como podéis ver, una casa típica andaluza de patio interior, corredor arriba,
sustentado por columnas de mármol Sierra Elvira y vigas de pino rojo de las Albuñuelas. El patio es muy típico aquí en Andalucía y lo que sí que realmente tenemos es sonido del agua, que es la música de la vida, que es lo que acompaña a todo este tipo de viviendas y luego los jardines que posteriormente vamos a visitar. La parte posterior de la casa se abre a un jardín romántico de estilo francés y trazado geométrico con parterres de setos de boj y arrayán, que invita a recorrerlo a la sombra de magnolios, falsas acacias y coníferas, mientras se escucha el sonido del agua que brota de las numerosas fuentes y surtidores. Desde el jardín se ve el reloj solar vertical realizado en placa de mármol en 1730. Dejamos los jardines de la Casa Zayas para pasear por las callejuelas y adarves de Nihuelas. Nos acercamos a la calle Purgatorio para contemplar una torre nazarí del siglo XIV antes de continuar hasta la iglesia de San Juan Bautista. Hay varias fechas en las que me aparece la construcción de la iglesia, pero hablan de 1560. Es cierto que una vez construida la iglesia, cuando la rebelión de las Alpujarras, y entre ellos probablemente el Nacós de Nihuelas, que era uno de los monfíes que se sublevaron acompañando a Benumella, destruyeron la iglesia o parte de ella. Después fue reconstruida. Costó unos 8.000 ducados construirla y unos 7.000 reconstruirla. Pero que la reconstruyeron bien porque ahora vamos a ver unos artesonados mudéjar muy interesantes. Es el mismo estilo de iglesias que se ven por el valle. Desde la plaza de la iglesia bajamos por la calle del Agua hasta llegar a una antigua casa señorial del siglo XVII, que ha pasado a formar parte de la red de alojamientos de la zona. Esta vivienda, al construirse a principios del siglo XVII, tiene reminiscencias árabes que eran muy influyentes en ese momento, con un cambio cristiano, pero es la típica corrala y todas tienen su origen en esas fechas. Finalizamos nuestro viaje en el mirador de la Razuela, contemplando cómo el sol ilumina los perfiles de este sosegado pueblo y las ricas vegas del Valle de Lecrín, conocido también como el Valle de la Alegría. Viajar a Nihuelas es encontrar una villa donde la naturaleza se muestra generosa. En este rincón privilegiado de la provincia de Granada, el viajero puede disfrutar de senderos y paisajes de una belleza serena y de un patrimonio histórico y cultural extraordinario.